Bien, volvemos a la carga otra vez, pero esta vez vamos a irnos a ver mm, eh, dinámica de fluido. Bueno, este tema ya es un poco más complejo, bastante más complejo, y considera de que un alumno debe saber de que existe conservación de energía. Para hablar de Bernoulli. Pero veamos un poco lo que es dinámica de fluido. Dice, a diferencia de la hidrostática, que trata sobre fluidos en reposo, eso es lo primero que debemos dejar en claro. Y ahora no vamos a trabajar con fluidos en reposo, sino que con fluidos en movimiento. La dinámica atiende los fluidos en movimiento, donde se describen propiedades del fluido en cada punto como una función del tiempo. O sea, cuando estamos hablando de dinámica, estamos hablando de que está metido el tiempo. Y cuando hablamos de estática, no está incluido el tiempo. Dos tipos de fluidos, dos tipos de flujo distinguimos. O sea, cuando un fluido se está moviendo, pensemos no en el aire, sino que en líquidos como el agua, para que podamos entender mejor esto. Hay un fluido que se llama estable o laminar y otro que no es no estable o turbulento. Dos tipos de fluido. Veamos ahora qué cualidades tiene uno y otro. En el primer caso, es decir, el fluido estable o laminar, cada partícula sigue una trayectoria uniforme. ¿Sí? Uniforme. De esta manera, las trayectorias de diferentes partículas no se cruzan. O sea, una va por un lado y sigue por esa misma línea y la otra va paralela, ¿no es cierto?, siguiendo la misma línea. En ningún caso estas partículas que van una por una línea y el otro por la otra línea, esas líneas no se cruzan. Entonces a eso vamos a ver un fluido estable o laminar. En el segundo caso se da cuando sobrepasa una velocidad crítica que puede tener en el fluido, en donde se producen torbellinos. Esto puede observarse cuando el agua choca con las rocas en el mar o en un río. Esto es muy importante, ¿eh? Hay personas que no entienden esta cosa, dicen, pero hoy se tiró al agua entre medio de las rocas, pero el agua estaba muy movida y todo eso. La densidad del agua varía notablemente, de manera que mantenerse a flote cuando está el agua en esas condiciones es peligroso. Por eso que hay personas que caen al agua y vienen a aparecer, los pesca una corriente por debajo y se los lleva más adentro. En cambio, con aguas quietas no hay problema. La densidad eh, del líquido en esas condiciones casi se mantiene constante. Y una persona puede flotar y puede moverse con tranquilidad. Digo. Bueno, uno nos explica de repente, ¿no es cierto?, cuando pasan estos accidentes en el mar o en un río. Otro aspecto que es interesante y que tiene que ver con los fluidos se llama viscosidad. Se emplea en el flujo para caracterizar la fricción interna del fluido, al igual que el roce entre cuerpos, donde hay fuerzas resistentes al movimiento. Es decir, si yo tengo un bloque y trato de moverlo sobre una superficie, existe esa fuerza de resistencia al movimiento, que es contraria al movimiento. Otra, una fuerza para los casos de los fluidos que nosotros le llamamos viscosidad, y que hace perder energía cinética al fluido, transformándose en energía térmica. Es bien importante entonces que la viscosidad va a influir en el movimiento de un fluido. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar de un fluido ideal. Supone un fluido que no es viscoso, es aquel que no considera la fricción interna. El fluido ideal para nosotros es estable. En él la velocidad del fluido es constante en el tiempo.
constante en un punto, me refiero, del fluido. Fluido es incompresible, su densidad permanece constante. Esto es bien importante también. El flujo es irrotacional. En él no hay momento angular. Así es que las partículas o no hay turbulencia en ese caso. ¿Mm? Estos son los elementos fundamentales para esto, porque salió acá. Esto fundamentalmente porque vamos a trabajar en un fluido ideal. ¿Mm? El problema de los fluidos no ideales se lo vamos a dejar a gente que se dedique a estudiar esta cosa. Existen dos tipos principales de flujo de un fluido. El flujo laminar o capas. Ahí tenemos un caso en el cual las partículas, ¿no es cierto?, siguen esa trayectoria. Bueno, se pueden curvar. Y otra partícula sigue la trayectoria paralela, pero estas líneas no se cruzan. Ocurre cuando el flujo es uniforme, de tal modo que capas vecinas de un fluido se deslicen entre sí suavemente, se están deslizando una capa sobre otra. En este tipo de flujo, cada partícula del fluido sigue una trayectoria lisa y las trayectorias de dos partículas no se cruzan. Eso es lo que habíamos hablado de un flujo laminar y que va a tener que vamos a tener que considerar para estudiar el flujo en un fluido ideal para nosotros. Ahí muestra una figura donde hay un obstáculo y vemos cómo las partículas rodean esto, ¿no es cierto? Y las demás arrias también rodean y siempre se mantienen, ¿cómo se llama? Sobre una línea. ¿Mm? Ese es el flujo laminar. Y acá tenemos el caso de un flujo turbulento. Se caracteriza por círculos erráticos pequeños, semejantes a remolino. Se produce cuando el flujo alcanza una velocidad alta. ¿Ah? Esto es importante, es decir, esto rodea acá esta partícula, ¿no es cierto? Y estas partículas de aire o, o líquido, etcétera. Detrás de este objeto comienzan a tener describir estos círculos y eh, ahí nosotros estaríamos hablando de un flujo turbulento. Aquí esto ocurre, la turbulencia detrás de este cuerpo que es el obstáculo. Venían como un flujo laminar, en algunos sectores sigue siendo laminar, pero al enfrentar esta superficie se produce este flujo turbulento. Bien, nosotros vamos a suponer que es laminar y es lo más sencillo, un flujo ideal para nuestro estudio. De esa manera aparece la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, ¿no es cierto?, aplicada a un flujo estacionario. Imagina una jeringa que inyecta un poco de tinta en el fluido. Si esta tinta no se dispersa ni se difuma, no pierde nitidez, entonces el flujo estacionario. Es decir, flujo, estoy hablando ahora de líquido en movimiento. Si le inyectamos esa tinta, ¿no es cierto?, se va a ir por una línea y va a mantener esa línea en la trayectoria. Establece que si un fluido incompresible llena por completo un conducto, como por ejemplo una tubería o una arteria, entonces si entra fluido por un extremo del conducto, aquí viene la ecuación, si entra fluido por un extremo del conducto, acá por ejemplo, ¿eh?, una cantidad igual de fluido ha de salir por el otro extremo. Pero profesor, mire acá, esto es más angosto. Entonces, ¿qué es lo que pasa si aquí está más ancho? Entra más líquido, pero aquí este es más angosto. ¿Cómo es posible entonces que la misma cantidad de materia que pasa por acá
lo haga también por esta superficie, que es más pequeña. Bueno, la razón entonces está en otro aspecto, que es la velocidad. Aquí tiene, cuando es más ancho, tiene una cierta velocidad, y cuando se pone más angosto para que pase la misma cantidad de materia, ¿no es cierto?, la velocidad debe cambiar. Por lo tanto, el producto del área 1 por la velocidad 1 debe ser igual al producto del área 2 por la velocidad 2. O sea, el flujo que hay en este extremo de la cañería es igual al flujo que hay aquí a la entrada. Entonces, ¿cómo se compensa para que la masa sea la misma, la que atraviesa la superficie, siendo que esta es más pequeña? Lo compensamos con el cambio de velocidad. Eso es bien importante, esa ecuación de continuidad. Por tanto, la vamos a emplear ahora en unos ejemplos que tengo acá. La velocidad de cada partícula del fluido es tangente a la línea de corriente en un flujo estable. Así es que si yo empiezo a dibujar líneas aquí donde viajan las partículas, el vector velocidad es tangente a cada una de esas líneas. La partícula que va por el medio va a ser, su velocidad va a ser tangente a esa línea que va por el medio y que va por más cerca de la superficie. También su velocidad va a tener esa característica, va a ser tangente a eso. La masa que atraviesa la sección transversal del tubo es constante para intervalos de tiempo delta t. Por tanto, y aquí viene la definición, el producto del área de sección transversal en el punto P1, el producto del área de sección transversal en el punto 1 por su rapidez, el área por su rapidez es igual en P2. Es decir, si aquí tengo el producto de A1 por B1, en este caso el caudal, es igual al caudal que hay acá, ¿verdad? Si el fluido es incompresible, se reconoce como flujo al producto de Q, que le llamamos Q, al producto de A, que es el área de sección del conducto, por la velocidad que hay en ese instante. De esa manera, entonces, ustedes sacan una calculadora y dicen, una manguera tiene un radio de 1 centímetro y con ella llenamos un estanque de 20.000 centímetros cúbicos en 60 segundos. Calcular la velocidad del agua al salir de la manguera. La respuesta es 106 centímetros por segundo. Y yo he puesto la solución para esto, dado que esto viene de acá, ¿no es cierto? De esto viene de acá. Entonces, considera que el flujo es el volumen por unidad de tiempo. Es claro que sí, este es volumen. El área tiene unidades de longitud al cuadrado y la rapidez tiene longitud partido por tiempo. Voy a ver esto acá. El caudal Q es igual al producto de A por B. Pero el A, vamos a ver acá, el A es longitud al cuadrado, se mide en metros cuadrados, centímetros cuadrados, etc. Y la rapidez es longitud partido por tiempo. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos esto, nos va a quedar L cuadrado por L, nos va a quedar L cubo.
Y esto va a ser L elevado al cubo partido por tiempo. Ya esto va a ser o centímetros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto o litros por segundo, lo que ustedes quieran. Es decir, esto va a tener unidad de volumen arriba y este va a tener unidad de tiempo. Así que va a ser un volumen que está pasando a través del tiempo. Eso es lo que nosotros llamamos caudal el Q, ¿no es cierto? Y de manera entonces que dice, considera que el flujo es volumen por unidad de tiempo y que el producto del área por la velocidad de salida es 60.000, ¿no es cierto? Porque, perdón, 20.000 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Verdad? Eh, partido por 60 segundos, o sea que eso fue lo que salió, estos 20.000 centímetros cúbicos en 60 segundos. Así entonces nosotros podemos calcular cuál fue el caudal que salió de esa manguera. Pero el área, a su vez, es pi por r cuadrado. Entonces, obtener la rapidez, sabiendo que el caudal es eso, basta con despejar este V nada más. Y no lo hice. Bueno, ahí ustedes, hermana la calculadora todo el curso. Por favor, calculen V. Tiene que dar 106 centímetros por segundo. Ya, tienen una vez, queda poco tiempo, así que tienen ahí 1 minuto. Yo lo voy a hacer con la calculadora también. Entonces tengo que el caudal, que es 1, 2, 3, 4, 20.000, dividido por 60, eso me da 333,3. Dividido por pi. Y dividido por r cuadrado. Ah, tiene 1 centímetro. Correcto. Ya, da 106,1. ¿Cuánto les dio? Miren, ahí hay un dato, ¿eh? Aquí hay un dato, el radio. El radio es 1 centímetro. Por lo tanto, 1 centímetro elevado al cuadrado es 1. 1 por 1 es 1. A ver, ¿alguien no lo sabe? ¿No lo entendió? Yo, profe. ¿Entendieron bien? Les dio 106. Si alguien no lo entendió, no le dio el resultado porque no lo entendió. El caudal es 20.000 centímetros cúbicos por 60 segundos, es el caudal. Tienen que dividir estos dos porque esa fue la cantidad de líquido que salió en 60 segundos. Así que si ustedes lo dividen esos dos, les da 33,333 periódicos centímetros cúbicos por segundo. Va a quedar centímetros cúbicos partidos por segundo cuando hagan esa división. Conocen el caudal, lo tienen que dividir por el área. El área tiene que pasar al otro lado dividiendo para poder despejar la velocidad. Y esa, velocidad, la rapidez, esa da 106 centímetros por segundo. ¿Eh?
Profesor, entonces el volumen dividido en el tiempo va a ser igual al área por la velocidad, en este caso, ¿o no? Como El volumen dividido por el en el tiempo. tiempo, ¿o no? ¿A esto te refieres? Es Claro, lo o que eso es solo llamamos flujo, flujo. porque salieron 20.000 centímetros cúbicos y eso ocurrió en 60 segundos. Así que si tú divides eso, eso va a dar 333,3 centímetros cúbicos por cada segundo. A eso le llamamos flujo o caudal. Mm. Entonces eso es el Q. Ah, ya, Bien, profe. Entonces a Q es eso le flujo en el llamamos tiempo. el Unidad flujo, de... claro, por Claro. unidad de tiempo, o sea, volumen por unidad de tiempo. Entonces eso me da a mí una cantidad de centímetros cúbicos por segundo. Bien, y ahí tengo el caudal o flujo. Si yo lo divido por el área, que es pi por r cuadrado, paso el área dividiendo para allá, me va a quedar la velocidad, perdón, la rapidez con que pasó el líquido por esa sección transversal. ¿Mm? O sea, que pasó por esa área de la cañería. Y eso me dio 106 centímetros por segundo. ¿Mm? No olvidar que el radio es de 1 centímetro, así que esto va a ser pi por 1 elevado al cuadrado, que eso es pi prácticamente. Así que ustedes pasan dividiendo pi para el otro lado. El resultado de eso lo dividen por pi y le va a dar la velocidad. Bien, ya. ¿Alguien no lo entendió? Dígame, por favor, para poder seguir adelante, porque me queda poco, me quedan 4 minutos. Bueno, dice, calcula la velocidad de salida del agua si el diámetro se reduce a la mitad. Es decir, en vez de ser 1 centímetro, en este mismo ejercicio, en vez de ser 1 centímetro de radio, eh, lo reducimos a la mitad, o sea, 0,5 centímetros el radio. Entonces allí hay que calcular una nueva área y veamos qué es lo que pasa con la velocidad. Fíjense que si yo reduzco la cañería en la mitad del radio, que es 0,5, voy a tener un área más pequeña y la velocidad ya no va a ser 106,01, parece que me dio, centímetros por segundo. Como el área es más pequeña, la velocidad va a ser mayor. Y fíjese que lo que ocurrió, que la velocidad de salida del agua, si el diámetro se reduce a la mitad, es de 424,41 centímetros por segundo. O sea, el hecho de que se haya reducido la salida de la cañería aumentó la velocidad del agua a 424,41. Y es justamente cuando una persona está regando en la casa, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace cuando aprieta el extremo de la manguera? Lo que está haciendo es reducir la salida, el área de salida del líquido. Al reducir el área de la salida del líquido, porque pone el dedo en la manguera, si es que no tiene una regadera, aumenta la velocidad. Y al aumentar la velocidad puede llegar con el líquido más lejos. ¿Mm? Bueno, ahí tienen una explicación. Es decir, el caudal es el mismo, pero ¿qué es lo que hacen ustedes? Si disminuyen el área, aumenta la velocidad. Si aumentan el área, disminuye la velocidad. Esto es bien importante y tiene que ver ahora con lo que vamos a ver a continuación. Es decir, dice, si un conducto se bifurca en dos o más nuevos conductos, acá esto otro, quiere decir entonces que como el caudal debe ser el mismo, el caudal de entrada es la suma de los caudales de salida, es decir, ese caudal más este otro caudal. Y obviamente que al revés, si yo tengo
varias entradas aquí, Q1, Q2. Entonces, el caudal de este más el caudal de ese se juntan acá y van a resultar un caudal número 3, que va a ser la suma de los caudales de entrada, porque el caudal de entrada y de salida debe ser el mismo. Así entonces surge un ejercicio que, bueno, porque llegó la hora y no alcancé. No me alcanzó el tiempo. La aorta humana tiene un diámetro de 2 centímetros. El diámetro. Profesor, es que a nosotros nos gusta el radio. Bueno, trabajé con el radio. 1 centímetro, ¿verdad? Y el caudal de salida del corazón es de 5 litros por minuto. Está bombeando el corazón, la sangre, a razón de 5 litros por cada minuto. Determine la velocidad de la sangre en la aorta y también en un capilar. Esa velocidad la van a calcular en centímetros por segundo. Suponga que hay aproximadamente 5 por 10 elevado a 9 capilares. Ahí están esta maraña de capilares. O sea, la aorta ahí. Y cada uno tiene un diámetro de 8 micrómetros. Este micrómetro, esta U, significa 10 elevado a la menos 6, ¿verdad? Y si estos 8 micrómetros lo escribimos en milímetros, es 8 por 10 elevado a la menos 3 milímetros. También se pueden escribir en centímetros, porque como todo está en centímetros, y yo le puse la fórmula para que ustedes se den un trabajo. Calcular con qué velocidad sale de la aorta. Entonces ustedes tienen el diámetro de la aorta, el radio, pueden sacar, ¿cómo se llama? Pueden sacar el área de la aorta, de la salida, y el caudal son 5 litros por minuto. Profesor, pero ¿cómo trabajar con litros por minuto? Van a tener que llevarlo a centímetros cúbicos por segundo. Y luego de eso, despeja y debería dar eso mientras yo no voy a estar, porque la verdad es que ahora terminó la clase. Entonces eso lo hacen ustedes ahí. Y después resuelven la otra parte que es, ¿no es cierto?, con qué velocidad se mueve, sale la sangre de un capilar. ¿Por qué razón? Porque el N es el número de capilares y el número de capilares es 5 por 10 elevado a 9 capilares. Así es que, bien sencillo, cuando tengan el Q de la aorta, el caudal que hay en la aorta, pasan este N para el otro lado y les queda el caudal en un capilar, en uno. Usted el N lo pasa al otro lado. Y de ahí saca con esta relación la velocidad de uno de ellos, porque conoce el diámetro de cada capilar. Qué bonito, para que jueguen un poco mientras no estamos en clase. Y lamentablemente yo tenía pensado hoy día de llegar hasta la ecuación de Bernoulli y hablar sobre ella y todo eso, pero bueno, no alcanza el tiempo, niños, se hace tan cortito esto. Bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes y vamos a ver qué es lo que vamos a tener que hacer con Bernoulli, vamos a dejarlo pendiente. Permítanme suspender esto. Profesor, Le escucho, dígame. buenas tardes de nuevo. ¿Hoy el laboratorio lo hace usted? Sí, el Ya. grupo número